Gustav Winter nació en Alemania a finales del siglo XIX, y su vida ha estado rodeada de incógnitas. De carácter reservado y con escasas referencias documentadas, su carrera profesional ha sido objeto de especulación, especialmente por sus supuestos vínculos con el régimen nazi. Se sabe que se estableció en España en la primera mitad del siglo XX y que mantuvo estrechas relaciones con el gobierno franquista, lo que le permitió desarrollar proyectos en territorio español sin demasiadas trabas. Desde los años 30, Winter mostró un especial interés por la península de Jandía, una de las zonas más remotas de Fuerteventura. En un periodo en el que muy pocos extranjeros tenían acceso a grandes extensiones de terreno en España, él logró adquirir una enorme propiedad en la isla, aparentemente con el respaldo del régimen de Franco. Según los registros oficiales, el ingeniero alemán quería convertir la zona en un enclave agrícola y ganadero. Sin embargo, las características de la construcción que llevó a cabo en aquel paraje inhóspito han despertado sospechas durante décadas. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo un aumento en la actividad alemana en las Islas Canarias. A pesar de la aparente neutralidad de España, se ha documentado la presencia de submarinos alemanes que utilizaban el archipiélago como punto estratégico para abastecerse de combustible y provisiones. Esto ha llevado a muchos investigadores a preguntarse si la Casa Winter podría haber sido más que una simple residencia. Su ubicación, en una zona de difícil acceso y con vista al Océano Atlántico, la convierte en un sitio ideal para operaciones clandestinas. Tras la derrota de Alemania en 1945, comenzó la llamada Ruta de las Ratas, una red de escape que permitió a numerosos oficiales nazis huir de Europa hacia Sudamérica, con la complicidad de diversos gobiernos y organizaciones. Se ha especulado que Fuerteventura pudo haber servido como escala en ese camino hacia la libertad, y que la Casa Winter fue un punto clave en este entramado. Algunos investigadores sostienen que la finca no solo fue utilizada como refugio temporal, sino también como un centro logístico donde se organizaban los traslados de criminales de guerra. Las teorías sobre el uso real de la Casa Winter han sido alimentadas por testimonios de antiguos habitantes de la isla, quienes afirman que durante los años 40 y 50 era prácticamente imposible acceder a la propiedad. Según relatos locales, el enclave estaba custodiado por guardias armados y solo ciertas personas tenían permitido entrar. Algunos pescadores aseguraban haber visto luces extrañas en la zona y movimientos nocturnos sospechosos. También se dice que los pocos trabajadores locales contratados para labores en la finca tenían prohibido hacer preguntas o acercarse a determinadas áreas de la casa. Lo más inquietante de estas versiones es que, al parecer, existían túneles subterráneos en la propiedad que conectaban con la costa, lo que reforzaría la hipótesis de que se trataba de un punto de desembarco y ocultamiento. En varias ocasiones, exploradores y curiosos han intentado acceder a estas supuestas galerías subterráneas, pero hasta la fecha no se ha encontrado evidencia concluyente. La arquitectura de la Casa Winter es otro de los factores que han contribuido a su halo de misterio. Desde el exterior, la mansión parece una fortaleza, con gruesos muros y torres que ofrecen una amplia visibilidad del entorno. Algunas habitaciones presentan un diseño inusual, con pequeñas ventanas situadas en puntos estratégicos, lo que ha llevado a algunos investigadores a sugerir que la construcción fue concebida para el espionaje o la vigilancia. Uno de los aspectos más inquietantes de la casa es la existencia de un sótano con habitaciones cerradas y sin ventanas. Algunas teorías sugieren que estos espacios podrían haber sido utilizados como celdas o salas de interrogatorio. Otros afirman que en estos sótanos se llevaron a cabo experimentos secretos con prisioneros, una posibilidad que, aunque carece de pruebas contundentes, sigue alimentando el imaginario popular. En los últimos años, la Casa Winter ha sido objeto de múltiples investigaciones y expediciones. Programas de televisión y documentales han intentado arrojar luz sobre el enigma, pero muchas de las preguntas siguen sin respuesta. Aunque oficialmente se considera que la finca solo fue la residencia de un ingeniero alemán con aspiraciones agrícolas, las sombras del pasado continúan proyectándose sobre sus muros. Los actuales propietarios han negado cualquier relación de la casa con el nazismo, pero eso no ha impedido que la mansión siga siendo visitada por curiosos y cazadores de misterios. Cada año, turistas y exploradores acuden a la zona en busca de pruebas que confirmen las historias que han circulado durante décadas. El ambiente dentro de la casa es descrito por muchos como inquietante. Algunos visitantes aseguran haber sentido una presencia extraña al recorrer sus pasillos, como si estuvieran siendo observados. Otros han afirmado escuchar ruidos inexplicables, susurros en habitaciones vacías y sonidos de pasos en los pisos superiores cuando no había nadie más en el lugar. Las historias sobre la Casa Winter han dado pie a múltiples hipótesis. Para algunos,
Se trata simplemente de una construcción con un pasado malinterpretado. Para otros, la finca esconde secretos que jamás serán revelados. Lo que es innegable es que el misterio sigue vivo y que, mientras no se presenten pruebas definitivas, las teorías sobre su verdadero propósito seguirán alimentando el imaginario colectivo. Si hay algo seguro, es que la Casa Winter no es una simple mansión abandonada. Es un símbolo de una época oscura, un lugar donde la historia oficial y la especulación se entrelazan de manera inquietante. Y quizás, entre sus muros, aún quede alguna pieza clave de un rompecabezas que nunca ha sido completamente resuelto. La Casa Winter ha sido objeto de numerosas investigaciones y teorías que intentan desentrañar su verdadero propósito. Mientras algunos insisten en que fue simplemente la residencia de un ingeniero alemán con intereses agrícolas, otros afirman que fue el epicentro de operaciones secretas, vinculadas al espionaje, al nazismo y a experimentos inconfesables. Su ubicación estratégica, su arquitectura peculiar y los testimonios de locales y visitantes han alimentado las especulaciones hasta la actualidad. Uno de los elementos más inquietantes de la Casa Winter es su diseño. Desde el exterior, la estructura destaca por su solidez, con muros gruesos, una torre de vigilancia y ventanas situadas en posiciones inusuales. Pero lo realmente perturbador se encuentra en su interior. En la planta baja, hay varias habitaciones cerradas con gruesas puertas de madera y pequeñas ventanas que dejan entrar escasa luz. Algunas de estas habitaciones parecen haber sido diseñadas para el confinamiento, lo que ha llevado a especular que podrían haber sido utilizadas como celdas. Sin embargo, lo más aterrador se encuentra en el sótano. Varias expediciones han reportado la existencia de estancias subterráneas con paredes cubiertas de lo que parecen ser manchas de óxido, o algo peor. En algunas de estas salas, exploradores han encontrado extrañas marcas en las paredes, similares a arañazos. También se han hallado objetos metálicos de origen desconocido, lo que ha reforzado la teoría de que en esos sótanos se realizaron actividades que iban mucho más allá de lo que la historia oficial sugiere. Algunos investigadores sostienen que la Casa Winter pudo haber albergado un laboratorio secreto donde se realizaban experimentos médicos, posiblemente con prisioneros o individuos traídos en la clandestinidad. Esta hipótesis, aunque sin pruebas concluyentes, se basa en testimonios de habitantes locales que recuerdan haber visto médicos alemanes en la zona durante los años 40 y 50. Otra teoría sugiere que la mansión funcionó como un centro de comunicaciones y espionaje. Su torre de vigilancia y la presencia de salas con lo que parecen ser restos de equipos electrónicos antiguos han llevado a algunos a especular que la finca pudo haber servido como un punto de enlace entre Alemania y sus agentes en el Atlántico. Pero quizás la hipótesis más impactante es la que relaciona la Casa Winter con la flota submarina nazi. Se sabe que durante la Segunda Guerra Mundial, los U-boats alemanes operaban en el Atlántico y necesitaban puntos de reabastecimiento fuera del alcance de los aliados. Según algunos informes, varios submarinos fueron vistos en las costas de Fuerteventura, lo que refuerza la idea de que la mansión pudo haber servido como un enclave logístico para abastecer a estas embarcaciones. En 1945, tras la caída del Tercer Reich, numerosos oficiales nazis buscaron escapar de la justicia. Se ha documentado que la llamada Ruta de las Ratas facilitó la huida de criminales de guerra hacia Sudamérica. Algunos investigadores sostienen que la Casa Winter fue un punto clave en esta operación, sirviendo como refugio temporal para altos mandos nazis antes de su traslado definitivo a Argentina, Brasil o Chile. Las historias sobre la Casa Winter no se limitan a conspiraciones y operaciones secretas. Con el paso de los años, el lugar se ha convertido en un foco de fenómenos paranormales. Exploradores y visitantes han reportado avistamientos de figuras sombrías en los pasillos de la mansión. Algunos afirman haber visto siluetas con uniformes militares en las ventanas del segundo piso, a pesar de que la casa ha estado deshabitada durante décadas. Otros testimonios mencionan ruidos inexplicables, golpes en las paredes, pasos en habitaciones vacías y susurros que parecen provenir de las habitaciones cerradas. Un detalle inquietante es que varios visitantes han asegurado sentir una presencia opresiva en ciertos puntos de la casa, especialmente en el sótano. Algunos han experimentado mareos, sensación de angustia e incluso han salido con marcas inexplicables en la piel, como si hubieran sido arañados por algo invisible. La conexión entre estos fenómenos y los rumores sobre experimentos inhumanos ha llevado a algunos a plantear que las almas de quienes sufrieron en la Casa Winter aún permanecen atrapadas en su interior. Otro elemento que ha despertado el interés de los investigadores es la desaparición de documentos y objetos de la casa con el paso de los años. Antiguos empleados han relatado que, en varias ocasiones,
personas desconocidas ingresaron a la propiedad y se llevaron cajas llenas de papeles y objetos. Esto ha alimentado la idea de que aún hay información sobre la casa Winter que está siendo ocultada deliberadamente. A pesar de los esfuerzos por esclarecer el misterio, la casa Winter sigue siendo un enigma sin resolver. Mientras algunos intentan desacreditar las teorías sobre su conexión con el nazismo, los testimonios de testigos y las evidencias circunstanciales siguen apuntando a que la historia real de esta mansión es mucho más oscura de lo que se ha contado oficialmente. Lo que es innegable es que la casa Winter sigue atrayendo a curiosos, investigadores y buscadores de lo paranormal. Quienes han cruzado sus puertas coinciden en que el lugar tiene una energía única, como si los secretos del pasado aún se aferraran a sus muros. Quizás algún día se descubran nuevas pruebas que arrojen luz sobre lo que realmente ocurrió entre esas paredes. Hasta entonces, la casa Winter seguirá siendo uno de los mayores misterios de Fuerteventura y una de las historias más inquietantes del siglo XX. La casa Winter sigue siendo un enigma atrapado en el tiempo, un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan de forma inquietante. ¿Fue realmente un refugio nazi? ¿Se llevaron a cabo experimentos inhumanos en sus sótanos? ¿O simplemente se trata de una leyenda amplificada con el paso de los años? A pesar de los intentos por esclarecer su verdadero propósito, sus secretos parecen estar destinados a permanecer ocultos. Pero quizás, en algún rincón olvidado de sus pasillos o en documentos aún no descubiertos, se encuentre la clave para resolver este enigma. ¿Qué crees tú? ¿Es la casa Winter una simple mansión abandonada o el escenario de una conspiración que aún no ha sido completamente revelada? Déjamelo en los comentarios y dime si te atreverías a visitarla. Y si te apasionan los misterios y las historias ocultas, no olvides seguirnos para más contenido que desafía la realidad.